Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Espinosa Libertad. Y por tercera vez en este programa tenemos el privilegio de contar con Antonini de Jiménez, directo desde Marchena, Sevilla, hasta Pereira, Colombia, pasando por hasta Quito, Ecuador, pasando por Pereira, Colombia, por Camboya, por Londres, por Italia, por medio mundo. Antonini de Jiménez, y ha venido hasta aquí para estar con nosotros en esta tarde privilegiada. Hoy quiero mandar un saludo a mis compatriotas y sobre todo a los marcheneros que llevo en mi corazón. ¡Ole, qué arte! Soy un marchenero en el exilio. ¡Ole, qué arte! ¡Qué bonita una Marchena! ¿Marchena dónde está, Antonini? Marchena está a 45 kilómetros de Sevilla, en el Valle del Guadalquivir, lo que se le llama la campiña sevillana. Y Sevilla es esa ciudad que fue capital del comercio, esa ciudad que por donde entraban y salían todas las mercancías, esa ciudad maravillosa. Fue capital del comercio, pero no capital de la industria, por eso se fue. No, luego vino por eso el dinero murió en Génova. Se enterró en Génova. Génova enterrado, y es en Génova enterrada. Antonini, ¿qué es el desarrollo económico? Bravo, buena pregunta, Luis. El desarrollo económico. Hay que distinguir economía de desarrollo económico. Economía tiene que ver, como decíamos antes, con las leyes del valor, es decir, con el cómo, con el para quién, con el qué. Pero el desarrollo tiene que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con las cosas que se hacen, sino con cómo se hacen. Eso es lo que diferencia un país desarrollado de un país en crecimiento. El desarrollo va a las causas, la economía va a las leyes. Y son dos maneras muy distintas de entender. Los economistas confunden y creen que se puede hacer desarrollo aplicando economía, pero el desarrollo lo trasciende. La economía sería como la fotografía de una persona y el desarrollo la persona misma. Vamos a ver. Entonces tú me estás diciendo que la economía del desarrollo en realidad no es ni economía ni desarrollo, porque no puedes tener las dos cosas. No, el desarrollo económico sería... La economía sería un globo, ¿vale? Y el desarrollo sería el aire que está dentro. O sea, una cosa es lo que está y otra es el espíritu que le insufla. El espíritu sería... El soplo es el desarrollo. Y el globo en sí... Eso es la economía. Pero vamos a ver si nos empezamos a hablar. Antonini, tú has estudiado una máster en teoría del desarrollo, ¿cómo se titulaba? Political Economy of Late Development. ¿Y economía política del desarrollo tardío. Y lo estudiaste en la London School of Economics. London School of Economics. Vale, Antonini. Entonces, Antonini, ¿qué aprendiste en la London School of Economics? Lo que no es el desarrollo. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo dedicaste a eso? 12 meses, 12 horas al día. ¿Y qué aprendiste? Pues aprendí, por lo pronto aprendí a perderle el miedo a vivir en un país donde tu idioma no es el común, no es un idioma extranjero. Eso fue la primera cosa que aprendí. Y la segunda cosa que aprendí fue que hay que ser valientes en este sentido. El desarrollo no se aprende en una biblioteca. No se aprende en una biblioteca. Necesitas una biblioteca, pero no se aprende en una biblioteca. Y luego te fuiste a Camboya. Me tuve que ir a Camboya, luego hice antes el doctorado, luego me fui a Sevilla a hacer el doctorado en microfinanzas y de allí me fui a Camboya. ¿Y qué aprendiste en Camboya? Pues en Camboya entendí que la gran parte de los mecanismos que utilizaba para entender el desarrollo no funcionaban en Camboya. ¿Por qué, Antonini? Porque la realidad era distinta de... Porque la realidad supera siempre a los miedos. Y yo había estudiado miedos en forma de teorías. Los miedos se pueden estudiar de muchas maneras, en forma de teoría, en forma de poemas. Pero ¿cómo que los que hacen esas teorías, que son tan listos, que están en la London School of Economics, me estás diciendo que tienen miedos? Tienen miedo, son unos son inteligentones muy miedosos. Y Antonini, ¿qué se podría aplicar de lo que aprendiste en la London School of Economics en Camboya para que Camboya se desarrolle? Nada. ¿Por qué? Pues porque precisamente porque las cosas, y eso lo veremos en otro de los capítulos cuando hablemos de lo particular, la economía solo aplica políticas, tiene que ver con políticas económicas. Sí, de hecho... El desarrollo no tiene que ver con políticas. ¿Cómo que no? Pero si todos sabemos que si elegimos a un presidente que nos desarrolle económicamente, ya está todo solucionado. Pero si la CEPAL decía que había que hacer desarrollo en los 50 y los 60. CEPAL, bueno, iba a decir una barbaridad, me callo. De la CEPAL mejor no hablemos, vamos a tener la noche en paz. O sea, la CEPAL, nosotros, ¿te acuerdas que hablábamos en otro de los programas que las personas tienen una cantidad infinita de estrategias para ocultar los miedos? Sí. Y para posponer su responsabilidad.
El desarrollo tiene que ver con la conciencia de un pueblo, con la manera en la que ese pueblo se organiza, con el modo, se organiza para favorecer a todos, beneficiándose igualmente uno mismo, o se beneficia de tal manera a sí mismo, desprestigiando a los otros. Es eso simplemente. Pero Antoni, entonces me estás diciendo que si no hay leyes del desarrollo, no hay una fórmula del desarrollo que se pueda aplicar a cualquier país del mundo para que se desarrolle el desarrollo no aplica con fórmulas. El desarrollo aplica con el espíritu, y el espíritu aplica con el ánimo, y el ánimo aplica con la voluntad, y la voluntad aplica con actitudes psicomágicas, pero eso lo hablamos en el último break. ¿Psicomágicas? ¿Jodorowsky va a aparecer por aquí? También aparece Jodorowsky con alegría y alboroto. Antonini, a ver si nos aclaramos. Sí. Aquí estamos hablando de desarrollo económico. Hemos acabado hablando de psicomagia. Pero cuando tú me hablas de desarrollo económico, ¿el desarrollo económico produce desarrollo moral o el primero es un desarrollo moral de la conciencia del pueblo para luego llegar al desarrollo económico? Buena pregunta. Yo creo... He hecho una buena pregunta. Es muy buena pregunta, y es una pregunta tramposa, porque es una pregunta en la que se me está invitando a contestar de manera determinista, diciendo que uno va antes que el otro o el otro que el primero. Pero no ocurren así las cosas. O sea, todo se da de manera simultánea. El espíritu sopla, pero si no hay un recipiente en forma de globo que se infle, se pierde. Entonces necesitamos lo concreto, las materias, las industrias, la inversión, para concretizar ese soplo. Exacto. Y que eso se llene. Pero Antonini, ¿Camboya tiene futuro? ¿Va a haber desarrollo económico en Camboya? ¿Es lo mismo futuro que desarrollo? Camboya ahora mismo está teniendo un espectacular éxito económico, no de desarrollo, en el sentido de que un país puede tener uno, no es normal, pero ocurre. Hay países con renta per cápita de $40.000 que no están desarrollados, como todos los países petrolíferos. ¿Y el desarrollo se mide por el índice de desarrollo humano? El desarrollo se mide por el índice de desarrollo humano. Aquí voy a citar a Amartya Sen. No se mide por el desarrollo humano, pero es menos malo que el PIB. Pero Amartya Sen es el que creó el índice de desarrollo humano. Y además Amartya Sen es profundamente capitalista y él no lo sabe, es un libertario, aunque él no lo sepa. Bueno, Amartya Sen, y podemos hacer análisis sin saberlo. Todo su análisis, toda su estructura del enfoque de las capacidades es la promoción de la libertad individual, que él la llama la libertad de proceso. A ver, Antonini, entonces, desarrollo y crecimiento económico no son lo mismo, no hay leyes obligatorias para el desarrollo. Camboya está teniendo crecimiento económico pero de no desarrollo, y ahora vamos a traerlo aquí, a nuestros países, y a América Latina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, bueno, quitemos Venezuela, están teniendo desarrollo. Bolivia, están teniendo desarrollo económico, están desarrollando desarrollo, economía, crecimiento, ¿qué están teniendo? Es imposible en estos países que haya desarrollo económico porque hay mucho miedo, Luis. El miedo funciona como la variable fundamental. El miedo no es tan importante en economía. Claro, un economista te hablará de los costes de transacción, de los costes derivados del miedo, de las externalidades, pero es una variable subyacente. Por eso la palabra miedo en un economista no la usa. Pero alguien que quiera estudiar el desarrollo económico de un pueblo, el miedo entra como la primera variable, porque el miedo tiene una doble variante: el miedo hacia dentro del individuo y el miedo hacia afuera del individuo. Hacia afuera es hacia la sociedad. Y claro, el individuo tiene miedo de sí y miedo de los otros. Si el desarrollo es una inteligente organización de las necesidades ajenas, cuando hay miedo, eso pasa de ser inteligente a torpe organización. Entonces hay que situarse, y aquí cojo el libro del maestro Escotado, frente al miedo. Aquí tenemos al miedo. Esto luego frente al miedo. Si te quieres drogar un poquito. Eso lo voy a para que no vamos a decir. Pero el maestro Escotado nos habla en filosofía de frente al miedo. Nos situamos frente al miedo, aprendemos filosofía y nos desarrollamos económicamente. Conseguimos dos cosas: desarrollamos económicamente el país e insuflamos de la virtuosa y esplendorosa actitud que tiene que ver con la verdadera y única actividad del hombre, que es el amor a sí mismo. Antonini de Jiménez en Espinosa Libertad. Buenas, queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad con Antonini de Jiménez, hablando del desarrollo económico, de la ayuda al desarrollo, del buen samaritano, de las ONGs y de todos esos temas que son espinosos, como no. Antonini de Jiménez, la ayuda o desayuda.
La ayuda. ¿Quién me ayuda? Mira, yo me fui a Camboya después de haber estudiado por mucho el tema de la ayuda al desarrollo, de leer prácticamente, ya no, porque es un tema que no lo estoy investigando. Bueno, sí, no, lo he investigado ahora recientemente. Bueno, uno no se puede leer todos los artículos, pero una gran mayoría de los artículos más relevantes no hay acuerdo, Luis. No se sabe si la ayuda o la ayuda desayuda. Cuando uno se da cuenta de que no sabe si ayuda o desayuda y sin embargo sigue actuando, uno se tiene que preguntar cuál es entonces la razón que hace que eso exista. Entonces puedes dar dos razones, la superficial y la profunda. A ver. La superficial, los políticos corruptos quieren sacar dinero y llevarlo para allá, sí. Las ONG se ganan dinero, que también. O sea, no estoy diciendo que esto sea mentira, digo que es una razón superficial, verdadera, sí. Pero toca la superficie. La verdadera fuente inestimable, inagotable e imperecedera de la ayuda al desarrollo, por la que no va a morir. Es verdad que ahora dirá algún economista, no, pero Antonini, la ayuda al desarrollo, como por ejemplo el catedrático de Economía José Antonio Alonso en la Complutense, ¿no? Tiene uno de los artículos pues recopilatorios de la ayuda, de las 4 generaciones de ayuda, se está reduciendo porque entra en crisis, porque los presupuestos sí. de los países, porque ha habido dudas. Sí. Pero no acabará a lo mejor de manera en el sistema en que lo entendemos, pero la ayuda como concepto solidario no acaba. Sí. Y eso por una razón fundamental que tiene un doble desdoblamiento. La razón fundamental es porque no hemos aprendido todavía a querernos a nosotros. ¿A qué me refiero? Eso tiene que ver con el amor. Eso tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con el amor. La ayuda en realidad es una ayuda a uno mismo. Y utilizas al otro pobre como un espejo desde donde proyectar la ficción de que no seas tú el verdadero ayudado, en este caso, el real ayudado, que es el que busca la ayuda. A todos los cooperantes internacionales, a buena parte, por no decirte a todos de los cooperantes, salvo, y luego podemos hacer un matiz, salvo la católica, A ver. la ONG católica, la ayuda fundamentalmente religiosa, ahí ahora te hago la distinción. Van simplemente, claro, son ateos o laicos, van simplemente a espiar sus compañeros. A redimirse a sí mismos, ayudando al otro como el buen samaritano, pero en realidad... Y como se están redimiendo a sí mismos, el otro no aparece, es siempre claro, una proyección porque es una proyección de la necesidad de... Los únicos que ayudan son los que se quieren a sí mismos, y los que se quieren a sí mismos son los jesuitas. Los jesuitas ya han pasado por esa mierda, y se quieren a ellos mismos. Pero en realidad los orígenes de la... Cáritas hace cooperación. Al menos en Camboya. La mayor parte de las ONGs, las ONGs como concepto, tienen un origen profundamente católico. Y claro, cuando tú conviertes a una ONG laica y quitas toda la idea religiosa, tienes que meter a Dios en algún sitio. Si Dios no está arriba, Dios está en el pobre. Y si es que Dios es una proyección que hace la conciencia de un ser limitado. Mira, te pongo un ejemplo. Un cooperante internacional, da igual que sea UNICEF, no voy a decir nombre, pero bueno, UNICEF, Naciones Unidas, da igual, al que sea. Se va a Camboya. Lo único que le piden es que hable idioma y que tenga ya experiencia en hacer proyectos de cooperación internacional. Y que tenga una maestría y tal y cual. Eso es lo que te piden. Es decir, que formes parte de su familia. Cuando un sacerdote llega a hacer cooperación internacional a Camboya, ¿sabe lo primero que le hace? Usted va a pasar 2 años aprendiendo el idioma. El Khmer. Pero uno puede... Luego va a aprender y va a vivir con las personas de allí, no va a vivir en el centro de Phnom Penh, ¿entiendes? Pero Antonio, ¿tú me estás diciendo que hay gente que hace ayuda al desarrollo sin ni siquiera hablar el país del que van? ¿Tú me estás diciendo que hay gente que hace ayuda al desarrollo desde las mansiones de lujo de los países en los que están siendo ayudados, ayudando a los pobres sin conocer ni siquiera sus barrios? ¿Tú me estás diciendo que hay gente que se supone que va a hacer ayuda al desarrollo pero sin tener contacto directo con aquel que se supone que está ayudando? Yo te digo que se hacen hasta selfies. Cuéntame. Que se hacen selfies y los mandan y los envían a la familia. De hecho, muchas ONG han tenido que prohibirlo. ¿Haces una selfie con el pobre? Claro. Mira, pues yo me hago una selfie con los pobres. Mira a los niños que están en la calle. Estoy ayudando. ¿Y tú has visto alguna vez a alguien que manipule una foto para intentar...? Yo he visto para el tema del apadrinamiento, he visto cómo se metían a unos niños en un contenedor que estaban jugando en la calle y luego se le daba un par de dólares a condición de hacerle una foto en el que pareciera un acto traumático su vida diaria. Cuando uno empieza a quererse a sí mismo, ya no le da miedo la pobreza de los otros, ya no tiene condescendencia, ya no los mira con animadversión, ya no dice eso de pobrecito. ¿Entiendes? Ya empieza a mirarlo con respeto, empieza a creer su realidad.
e incluso a ver virtud y realidad. Yo me puse a bailar flamenco en una boda en Camboya, una boda que se celebró entre gallinas, en medio de un poblado perdido, lleno de arena, donde no hay camas, duermen en el suelo. Pero espera, Antonio, con una guitarra española que le faltaban 3 cuerdas. Media guitarra. Media guitarra española. Pero vamos a ver, Tony, me estás diciendo que no todos los cooperantes son buenos, ni toda la cooperación es buena, ni la cooperación es útil en sí misma, porque hay veces que la cooperación es un objeto de redención del propio cooperante. En ese sentido, la cooperación cumple una función muy importante, que es la de redención. Lo que pasa que su problema no es un problema de eficacia, es un problema moral, de ética. Es decir, está bien que utilicemos a los pobres para redimir nuestros pecados. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero eficaz es en sus propósitos. Y el que viene a un país, porque tú y yo siendo españoles vivimos en Colombia y en Ecuador, y todavía hay españoles que vienen a este tipo de países, o europeos que vienen a este tipo de países y dicen, ya, son pobres pero felices. Sí, eso es la otra parte. Es la otra cara de la moneda. Siguen siendo igual. O sea, no, un pobre es tan feliz, tan desgraciado como tú. La pobreza no lo hace ni más feliz ni le hace más desgraciado. Porque la felicidad es un concepto del espíritu y la pobreza material de la que estamos hablando es un concepto económico. No es el globo, es el aire que lo infla, de lo que estamos hablando. A mí lo que me parece maravilloso, no maravilloso, entre comillas, de esa frase es el adversativo. Son pobres pero felices. Es decir, que lo que tú estás dando por asumido es exactamente lo contrario de lo que estás diciendo, y en el fondo el que tiene un problema mental profundo eres tú, que estabas convencido que ser rico era suficiente para ser feliz. Yo en eso discrepo un tanto de Antonini. Yo no creo que o sea, ser rico y ser feliz no van de la mano. Ayuda, pero no van de la mano. Entonces la idea de el pero te está demostrando que tienes una pobreza puedes tener más dinero por ser europeo, pero tienes una pobreza mental, intelectual y conceptual arrasadora. Es decir, ¿cómo puedes decir que son el pero? ¿Cómo metes ese pero por allí? Antonini, entonces, que estos países podrán desarrollarse más con más ayuda al desarrollo, es decir, o son pobres porque hay países ricos. Claro, ahí habría que hacer la distinción entre pobreza y desigualdad, que es la típica distinción que hacen los economistas, ¿no? Que a mí tampoco me vale de mucho, porque a ver, es verdad una frase que dice Antonio Gala, que dice: uno es responsable de lo que le pasa a sí mismo, pero también es responsable de lo que le pasa al otro. Sí. Es responsable de las dos cosas, eso parece evidente. Ahí yo, Luis, sería un poco, esto de la teoría de la dependencia, ¿verdad? ¿No? De lo que tú me estás hablando, de si los pobres son pobres porque hay otros que son ricos. Yo no lo creo fundamentalmente. Yo creo que se establecen dinámicas entre los ricos y los pobres, y que el problema precisamente no está en que los pobres son pobres porque hay ricos. El problema está en que los pobres son pobres porque no se pueden relacionar con los ricos. Para mí, el único problema de la desigualdad tiene que ver cuando ésta alcanza unas cotas, no mínimas, sino altas, porque yo en este caso defiendo cuando Aristóteles define perfectamente el concepto de la desigualdad como dos cosas son iguales en esencia, pero son diferentes en forma. El problema es que cuando la desigualdad es extremadamente elevada, como pasa en América Latina, es imposible que los pobres se puedan relacionar con los ricos. Es decir, que la pobreza se pueda relacionar con la riqueza, porque se generan esa especie de círculos viciosos entre ellos que impiden un reencuentro. Pero entonces me estás hablando de que el problema de la desigualdad es cuando se generan unas barreras que te permiten ver al otro no como el otro igual a mí, sino como otro esencialmente distinto porque está en una clase distinta. De hecho, hay algunos países como Colombia que te clasifican dentro de estratos. Exacto. De tal manera que divides la ciudad en estratos, de tal manera que eso es lo opuesto a un capitalismo, a un desarrollo, porque no hay intercambio natural entre los distintos, solo hay unas relaciones de desigualdad y ya no tenemos ese desarrollo. Y lo dejaremos para el otro programa, pero solo una cosa muy rápida. Esa desigualdad elevada, que hay que contrarrestarla, no la contrarresta el Estado. No, de hecho la exacerba cuando te divide en estratos. Pero estás diciendo lo contrario de lo que dice todo el mundo, querido Antonio Jiménez, en Espinosa Libertad, un programa que te obliga, si quieres, un poquito a pensar. Hasta la semana que viene. Buenas, queridos amigos, en Espinosa Libertad, su sección favorita, la lectura de poemas, y ahora con Antonio Jiménez. Qué privilegio tenemos que nos va a leer un poema además de un autor de la tierra, de aquí del Ecuador. Sí, quería honrar tributo a esta tierra que tan bien me ha bendecido y acogido en estos días, y es de Jorge Carrera Andrade. El título del poema se llama Versión de la tierra. De la tierra, de esta tierra de mi lindo Ecuador. Y luce así en este poema.
Bienvenido nuevo día. Los colores, las formas vuelven al taller de la retina. He aquí el vasto mundo con su envoltura de maravilla, la virilidad del árbol, la condescendencia de la brisa, el mecanismo de la rosa, la arquitectura de la espiga. Su bello verde la tierra sin cesar cría, la savia, invisible constructora, en andamios de aire edificada, y sube los peldaños de la luz, en volúmenes verdes convertida. El río agrimensor hace el inventario de la campiña, sus lomos oscuros lava en el cielo de la orografía. He aquí el mundo de pilares vegetales y de rutas líquidas, de mecanismos y arquitecturas que un soplo misterioso anima. Luego, las formas y los colores amaestrados, el aire y la luz viva, sumados en la obra del hombre, vertical en el día. ¡Qué maravilla! Además es un poema que habla del paisaje, que habla del viaje, porque no hay forma más bonita de viajar que la lectura. Y no hay, cuando uno viaja a un lugar es bueno leer el poeta de la tierra y leer los poetas de la tierra para entender. Y no hay el lugar. lectura más bella que haciéndolo de viaje. Qué bello, lectura en el que está en el camino. Es fantástico. Pero tienes otro ahí, ¿verdad? Yo te quiero regalar, querido Antonio, un poema de tu tocayo, de Antonio Escotado, que en realidad es una letra de una canción, pero convertido en poema. Nuestro querido Antonio Escotado, al que no podemos dejar de homenajear y agradecer. Escucha una cosa que te voy a decir. Solo de la piel para dentro mando yo. Si no hay nadie en casa, escondido en el armario, de la piel para dentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Puedo elegir en un arrebato de alborozo, puedo o no cruzar esa frontera. Soy un estado, mando y soberanos y moneda, y las lindes de mi piel me resultan más sagradas que los confines de cualquier país. El mundo está lleno de bocas, hambrientas, de estómagos, repletos, de uñas con los ojos que te clavan la mirada y de colonias de hongos, que no siempre huelen bien. ¡Maestro! ¡Qué grande! Fíjate, también nos habla de la pobreza, eso, pero eso es la pobreza, eso es la pobreza espiritual. La pobreza personal, la pobreza de la moral, la pobreza del espíritu. Y esa no se soluciona con más dinero, se soluciona... con más trabajo, hacia adentro y hacia afuera. La pobreza de las monedas se soluciona con trabajo hacia afuera y la pobreza personal se soluciona... con trabajo hacia adentro. Así que el destino es trabajar. El destino no hay otro. Pero Antonio, si decíamos que éramos liberales y que nos gusta la libertad, el carpe diem, el dormir a la abertura y todo no hacer nada. Es que ese es el sueño del paraíso perdido de John Milton. Es que eso es a lo que aspiramos, pero solo como aspiración. Cada vez que traemos el paraíso a la tierra, acabamos sometidos al yo mando y yo obedezco. El sueño de la razón produce monstruos. Produce monstruos. ¡Qué bonito, Antonini de Jiménez en Espinosa Libertad! ¡Qué maravilla! Poemas e ideas así, pim pam, pum pam. La semana que viene, más. Y si podemos, mejor.